Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. Hoy vamos a ver qué es la ideología o lo que es lo mismo, el mundo de cabeza. Marx define la ideología como un reflejo invertido, es decir, como si fuera el reflejo que vemos en la retina invertido o en una cámara oscura, es decir, tal cual eran las primeras cámaras fotográficas, es decir, el mundo de cabeza. Es el reflejo invertido de una realidad invertida, de una realidad donde quien trabaja no tiene para subsistir, de una realidad de quien cosecha o produce alimentos y no tiene para comer, de una realidad donde quien produce vestimentas no tiene a su vez para comprar vestido alguno, de una realidad donde hay constructores de casas que alquilan o no tienen casa. Ese es el mundo capitalista, un mundo de cabeza, donde al trabajador se le ha privado de sus medios de subsistencia y su trabajo asalariado no le alcanza para subsistir. De ese mundo estamos hablando cuando hablamos de ideología. Como hay un mundo tan retorcido de cabeza y tan distorsionado, necesariamente originará un reflejo, un eco del mismo en la conciencia que está igualmente distorsionado. Vamos, que las personas necesitan una explicación plausible, una explicación razonable, comprensible, una explicación que cognitivamente llene ese hueco, que pueda explicar una desigualdad tal en las relaciones sociales, que haya gente que necesita trabajar para vivir y no pueden gozar de lo que producen, y hay gente que no necesita trabajar para vivir y sí puede gozar de todo lo producido. Ahí es donde viene la ideología. La ideología adopta diversas formas, desde espirituales y religiosas hasta sociológicas y económicas. Pero veamos algunas de ellas. La forma más habitual que había tomado la ideología en lo largo de la historia es la forma religiosa. Vamos, que hay una explicación para la desigualdad del mundo. Las cosas siempre han sido así, los pobres siempre han existido, o la interpretación cristiana. Bueno, sufres ahora, pero en el más allá, en el paraíso, no sufrirás ningún tipo de privaciones, sino que tendrás en abundancia. Por eso Marx había definido la religión como el opio del pueblo, aquello que viene a anestesiar y a subsanar una realidad social que está rota, una realidad social que es injusta y contradictoria. Ahora, una vez descartado la explicación ideológica y religiosa, tenemos otras explicaciones, como por ejemplo la del libre mercado. ¿Cuál es la ideología del libre mercado? Supuestamente la libertad y la igualdad formales ante la ley. En el paraíso del libre mercado, nadie roba a nadie, todos son iguales y comercian en igualdad de condiciones, buscando siempre el beneficio propio. Ahora, esto es la mera apariencia. Si todo fuera tal cual parece, no se necesitaría ciencia alguna. ¿Cómo es realmente su esencia? Pues fundamentalmente el libre mercado de trabajo no es tan libre ni es tan igualitario. Existen aquellos que pueden vivir sin trabajar, es decir, los que poseen capital, y son capaces de comprar su fuerza de trabajo a quienes necesitan trabajar para vivir. Estos no son libres en lo absoluto, ya que si no trabajan, mueren de hambre. Por tanto, coaccionados por las condiciones materiales, son obligados a vender su fuerza de trabajo. Y ahí el dueño del capital se apropia, se adueña, aliena o enajena al trabajador de su fuerza de trabajo. El trabajador ya no es dueño de lo producido, sino que, mediante trabajo no pagado, toda esta ganancia o plusvalía que produce el trabajo del trabajador va a parar al dueño del capital. Por tanto, la ideología es esto, una distorsión, una explicación invertida de la realidad que viene a cubrir la desigualdad que le da origen, viene a tratar de disimularla,
hacer como que si no existiera, como si fuera una fantasía, una ilusión, como si fuera un fantasma. Por tanto, mediante la explicación ideológica, se nos dice que todos somos libres e iguales y que vivimos en una república, en una democracia liberal, y que por tanto la desigualdad y la explotación del hombre por el hombre no existen, ya que todo eso se ha decidido libremente. Por tanto, la ideología sirve a los intereses de la burguesía. Como dijo Marx en la ideología alemana, las ideas imperantes de una época son las ideas de la clase dominante. No quiere decir que estas ideas son producidas por la clase dominante, es decir, esto es verdad también porque son dueños de los medios de producción y dueños de los medios de producción de la conciencia o mentales, como son editoriales, periódicos y demás. Pero lo que sí hace la ideología es ocultar las relaciones de desigualdad y de explotación que son la base del modelo productivo capitalista. Y de esta forma beneficiar a los intereses de una clase, haciéndolos pasar como los intereses de toda la sociedad, haciendo pasar los intereses particulares como si fueran intereses universales. Del mismo modo, la ideología oculta lo que es mediante las apariencias. Por tanto, tenemos esta definición clásica de Marx. La ideología es una falsa conciencia. No porque ella sea falsa o ilusoria, sino porque está basado en una relación contradictoria en lo material. Vamos, que las propias desigualdades y contradicciones del sistema engendran una conciencia igualmente falaz y contradictoria. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso del día de hoy por el concepto de ideología en Karl Marx. Si te ha interesado, dejo en pantallitas finales otros videos que también podrán interesarte respecto de la ideología en otros autores. Y asimismo, si te gusta este tipo de contenido, déjame un like para parte 2, que aún tenemos mucho por desarrollar. Un saludo grande y adiós.